En Meridiano 70, las noticias en voz de los protagonistas, la opinión de los expertos. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Meridiano 70. La paz, un tema controvertido, ¿no? Un tema que muchas veces no se entiende y que vemos que se diluye poco a poco en medio de la ignorancia mediática, incluso dentro de los clichés mediáticos que tenemos en nuestro país, ¿no? Muy pocos han leído el marco de acuerdo de paz, incluso otros menos han leído la ley 975, el marco de justicia y paz que firmó el gobierno de Uribe con los paramilitares que hoy están extraditados en los Estados Unidos y que muchos están en otros países, y se ha perdido ese respeto por las víctimas, ¿no? Hubo una impunidad directa en medio de toda esta situación que es lamentable para una sociedad que busca reconfigurarse como Colombia. La paz es un compromiso de todos y eso es lo que siempre nos dicen. Pero, ¿qué es el compromiso? Yo creo que en medio de toda esta situación que vivimos actualmente, muchos clamamos el cese de las armas. Pero fíjate que no hemos entendido o no se ha comprendido la dinámica de fondo, el trasfondo que hay detrás de la generación de violencia. Quizás Johan Galtung, que es uno de los grandes violentólogos a nivel mundial, habla acerca de las causas de la violencia, y una de ellas es la causa de la violencia estructural que vivimos en nuestro país, que es la de las desigualdades, la de la debilidad estatal, la de no tener los derechos mínimos. Quizás muchos colombianos no han entendido el valor de los derechos mínimos y hablan de los sectores de izquierda y de los sectores alternativos como simplemente pedidores de derechos, pero si no fuera por esos sectores alternativos, de esos sectores que verdaderamente buscan esa configuración de los verdaderos acuerdos y de la generación de derechos, pues muchos derechos, incluyendo los laborales, los sindicales y aquellos que permiten la libre movilidad, no estarían en nuestro país y estaríamos en las dinámicas del siglo XIX aún, a pesar del marco de políticas progresistas que hay a nivel mundial. Hay que entender la construcción de la paz como un todo y hay que empezar a revisar claramente las dinámicas de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos como sociedad colombiana? ¿A qué le estamos apostando? Le estamos apostando a una sociedad que recicla odios, que busca justicia punitiva con aquellos delincuentes, pero que al final de cuentas no hay unas garantías de no repetición. ¿De qué vale, de cierta manera, encarcelar a violadores de derechos humanos sin que las familias de las víctimas conozcan la verdad o que haya un sentido de reparación más allá de lo económico, sino moral, y que no se garantice que aparezcan otros personajes? Porque en Colombia somos expertos en mirar cómo evoluciona el tema de la violencia y se transforma. Aquí el gobierno Uribe acabó de alguna manera con la vida de ciertos cabecillas de las antiguas FARC que ya no existen y los acabó, pero volvieron los cuadros de relevo y relevaron y siguió la violencia y siguió desatada hasta que hubo la necesidad de decir: la FARC no van a derrotar al Estado y el Estado no va a derrotar a la FARC. No tienen ambos el poder logístico, no tienen la capacidad absoluta para poder acabarse el uno con el otro. Luego tocó firmar ese acuerdo, ninguna de las dos partes perdió, las dos partes ganaron en la posibilidad de construir un nuevo país. Sin embargo, aquí se pide justicia punitiva cuando no debería, de cierta manera, entenderse de esa manera tan limitada. Y aquí estamos permitiendo la generación de otros grupos de violencia debido a que no se han atacado las causas reales de esta violencia, que es lo estructural, la desigualdad social, la creación de grupos de intereses económicos fuertes que no permiten la aparición de otros sectores económicos emergentes en el país. Incluso la estructura económica parece sacada del medioevo. En nuestro país somos casi una sociedad premoderna en muchos aspectos económicos y se hacen llamar capitalistas, que es otra dinámica totalmente diferente establecida en las ideas del libre mercado, incluso de aquellas del proteccionismo como lo propondría John King. Creemos que esta sociedad debe transformarse y que debe buscar puntos de alternativa. Quizás leyendo un poco acerca del conflicto, de los orígenes del conflicto, nos damos cuenta de los orígenes verdaderamente de la violencia. Siempre va a haber conflicto.
porque en las sociedades humanas siempre hay conflicto en la hora de discutir, de argumentar, de dar diversas posturas debido a la capacidad que tienen las personas. El hecho de disminuir el conflicto no es como lo piensan algunos senadores de la bancada de gobierno, que es acabar con el otro y limitarle los derechos para que exista una sola posición. Eso es absurdo. Tiene que haber otras posiciones más dentro del panorama político y el panorama social. Sin embargo, pues hay que empezar a construir ese tipo de cosas a partir de la creación de las capacidades, como lo hablan Marta Nussbaum, de ponernos, de romper el ciclo del miedo y acercarnos al otro para poder construir una nueva sociedad, algo que nos permita encontrarnos a nosotros mismos como una sociedad humanizada, como una sociedad que promueva el desarrollo humano. Así es, amigos, que el compromiso de la paz es de todo, comenzando por la transformación de nuestras capacidades y generando esa sensibilidad y esa reciprocidad con los demás. Feliz día para todos. Meridiano 70.